Bueno, turistas que no hay en el mundo por el coronavirus y esto afecta a las agencias de viaje, también afecta a los recitales, a los organizadores, a los artistas, a los que hacen una exposición, una feria. La multitud me parece que vuelve a mirarla por televisión, simplemente. ¿Será el año de la televisión? ¿Será el año de quedarse en casa, de reprogramar? Será el año, como siempre, más de la radio, que te acompaña. Siempre es el año de la radio, esto siempre lo digo. Pero bueno, hay otros canales que se ven menos beneficiados que otros. Arrancamos con un lunes negro en el mundo por el derrumbe de las bolsas que hoy se recompusieron. El petróleo, Rusia, Arabia Saudita, China, Alemania, Italia. ¡Wow! ¿Cómo está el mundo, no? ¿Y todo por qué? Por el coronavirus. Apareció. Unos dicen... y esto ya es otra conversación. Lo fabricaron y lo tiraron, otros dirán, no, surgió de, como dice la fuente, no importa. Lo importante es lo que estamos viviendo. Y la economía se ve resentida, y vamos a charlar con el economista Luis Palma Cané sobre el coronavirus y los mercados en el mundo y la situación en general. Luis, buenas tardes. Sebastián Shapiro te saluda en Duplex, en L2 de Bahía Blanca. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Pero muy bien. ¿Qué dice? Bueno, yo muy bien, por suerte. Bueno, sin nadie que tosa alrededor. Por ahora no. Lo que sí tosen son los mercados, y muy fuerte. Sí, lo que ha pasado en los mercados es de libros, ¿no? Porque toda esta debacle empezó con lo que ustedes mencionaban del coronavirus, que en un principio nadie se imaginaba la expansión, porque esto es una pandemia ya. Uh-huh. Y lo que pasa cuando suceden estos cisnes negros, que se denomina cisnes negros aquello que no es previsible, bueno, aumenta la incertidumbre. Al aumentar la incertidumbre aumenta la aversión al riesgo, y entonces los inversores globales lo que hacen es se retiran de los mercados que consideran más riesgosos, en general los mercados bursátiles, sobre todo los emergentes, las monedas emergentes, uh-huh, las commodities, y ahí empezó el derrumbe hacia la primera semana de febrero, digamos, ¿no? Dentro de lo tangible, de lo monetizable, ¿el oro es el gran ganador en toda esta historia o también se ve deprimido? No, el oro, obviamente, por eso a esto iba. Entonces, ¿dónde van los que salen de estos mercados peligrosos, digamos, diversifican, ¿no?, su inversión. Claro, y van a lo que llaman los paraísos de refugio, uh-huh, que básicamente son 4: el oro, el dólar, el yen y los bonos del tesoro, que son los que han subido. El oro, obviamente, en lo que va del año ha subido un 10% aproximadamente. Es un refugio tradicional. Lo que tiene es que no tiene rendimiento de tipo tasa de interés, entonces ahora sí se ve favorecido porque las tasas de interés están muy bajas, pero en tanto y cuanto las tasas de interés son muy altas, ese valor de refugio se pierde un poco por el costo de oportunidad de tener un dinero ahí parado con el oro, por más que suba, pero sin tasa de interés, sin rendimiento, ¿no es cierto?, fijo. Uh-huh. Eso es lo que pasó, pero esto se agravó el viernes, se produjo lo que llama un combo, lo que yo llamo un combo fatal o explosivo, que es lo que ustedes mencionaban del conflicto entre Arabia Saudita y Rusia, por la fuerte caída que había tenido el petróleo antes del viernes, de $70 a principios de año había bajado a 50. Uh-huh. Rusia propone el viernes en Viena lo que siempre propone cuando bajan los precios, que es la lógica, recortar la producción. Si usted recorta la producción, baja la oferta, el precio sube o se mantiene. Y la respuesta de Rusia fue que no iban a bajar la producción. Y entonces Arabia Saudita lo que hizo, porque es junto con Irán, son los que tienen un menor costo de producción, no más allá de $8 el barril. Mientras que el shale gas, para que tenga idea, el no convencional, sale $50. Entonces lo que han hecho es inundar el mercado con baja de precios, y se produce lo que se llama en teoría económica guerra de precios, de un duopolio prácticamente, dos que compiten en el mercado, y se produce este combo, ¿no?, que dio lugar al lunes negro después del sábado y domingo, en el cual, bueno, sabemos que la bolsa bajó casi un 10% en promedio, las bolsas mundiales, bajaron las commodities, etcétera, a tal punto que la baja en la bolsa norteamericana fue la mayor que se produjo desde la Gran Depresión de 2008-2009. Hoy la historia de los mercados fue diferente porque la variación fue de 8,53 arriba,
Claro. pero el riesgo país está ubicado en 2.856 puntos básicos. ¿Cómo le contamos a la gente y cómo traducimos este riesgo país en un contexto económico como el que estamos viviendo? Y es muy ¿Por qué fácil, está como está? Y está como está en lo general por la situación económica y política de la Argentina, que no tiene la Argentina, está en inflación, con recesión y sin plan económico. Entonces le presenta unas enormes, a tal punto que la bolsa que mayor bajó en el mundo, que más bajó en el mundo ayer, fue la bolsa argentina. Más allá de todas las bolsas que bajaron en el mundo, batimos el récord, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué bajan los bonos argentinos? Pues si sube el riesgo país, quiere decir que los bonos están bajando, ¿no es cierto? Claro. Entonces, la pregunta es ¿por qué bajan los bonos? Y es muy simple, porque sigue aumentando la aversión al riesgo, ¿no? Cuanto más se prolongue la expansión y la gravedad del coronavirus, y cuanto más dure esta guerra de precios, que implica un conflicto indirecto entre Rusia y Estados Unidos, porque Rusia está apoyando a Irán, que también está en el mismo tema, y Estados Unidos apoya a Arabia Saudita, que tienen un conflicto ancestral, los árabes sauditas y los iraníes, porque unos son chiitas y otros son sunitas, que son las dos ramas principales del Islam, pero que se oponen entre ellas. Entonces, de última estamos teniendo no solamente un tema geoeconómico con el petróleo, sino también geopolítico por el enfrentamiento indirecto que están teniendo Rusia y Estados Unidos. Entonces, evidentemente la incertidumbre aumentó mucho, aumentó la aversión al riesgo y se sigue dando el fenómeno que le decía antes, o sea, los inversores se salen mucho más todavía de lo que estaban saliendo antes de los mercados riesgosos. Y qué más riesgoso hay que los papeles argentinos, que estamos en discusión si logramos la refinanciación o si vamos al default. De manera que era absolutamente previsible que toda esta situación de combo coronavirus más petróleo, igual aumento de incertidumbre, igual castigo a los más vulnerables, que es la Argentina, ¿no? Sí, y a los bolsillos de todos. Estamos charlando con Luis Palma Cané, que es economista, sobre el coronavirus y sus coletazos en el mundo, específicamente en la República Argentina, y también un poquitito de baño de realidad de lo que estamos viviendo, porque la lechería, por ejemplo, está en un momento también crítico, al igual que el campo, con el tema de las retenciones. Claro. ¿Qué mirada micro y macro tiene Luis al respecto de esto que nos toca vivir a todos y que el gobierno tiene una tarea, no sé si la más difícil de los últimos años o ya estamos acostumbrados? La verdad que a veces el panorama es tan oscuro que encontrar la luz para explicación para algunos es muy fácil y para otros es muy difícil porque no sabe por dónde arrancar. Claro, a mí me parece que en el gobierno en este momento, con todo respeto lo digo, hay una enorme confusión. Hay evidentemente dos sectores que se oponen entre sí, que son el kirchnerismo y el albertismo, si se quiere, y esto genera mucho ruido, y todo ruido genera incertidumbre global, y entonces nos castigan más todavía. Lo que puede pasar, yo no lo sé porque no conozco el plan. Ellos dicen que tienen un plan, yo no lo conozco. El problema no es que yo no lo conozca, el problema es que nadie lo conoce, y más problemático que no lo conocen nuestros acreedores. Entonces porque el fondo dice, bueno, me muestran el plan económico, ya se lo vamos a mostrar. Entonces, ¿cómo confían en nosotros, no? Como para refinanciar la historia. O sea, no es cuestión de confiar o no, me parece. Acá la cuestión es que los que una vez hemos estado en negociaciones internacionales o en negociaciones de un banco privado con un acreedor, etcétera, bueno, es muy simple. Usted si pide una refinanciación, vale decir, si está pidiendo, qué sé yo, cuáles son las reestructuraciones amigables para el mercado, sin default. Es, ¿qué hacemos con el capital? ¿Lo cortamos o no lo cortamos? ¿Lo reducimos o no lo reducimos? ¿Qué hacemos con la tasa de interés? ¿Qué hacemos con el periodo de gracia? Etcétera. Eso lo escribe en un paper cualquier economista o cualquiera que haya tenido experiencia. El asunto es que primero, antes de pedir, hay que explicar lo que uno va a hacer. Y entonces nos van a pedir una serie de cosas que no sé si este gobierno está dispuesto a encarar, básicamente las reformas famosas estructurales, ¿no? ¿Vamos a un default? ¿Es lo mejor que nos puede pasar? No, es lo peor que nos puede pasar, perdón, y vamos a explicarle nuevamente a la gente qué es entrar en default, qué le pasa al bolsillo, qué le pasa a la economía, qué le pasa al tipo que todas las mañanas se levanta, abre su negocio, tiene que pagar su alquiler, cargas sociales, empleados, llevar a los chicos al colegio, lo que yo le llamo sacar el equipo a la cancha. La va a pasar peor que lo que está pasando ahora, porque si entramos en default, acá hay dos alternativas: o hacemos un arreglo o vamos al default, porque la Argentina
no puede pagar los vencimientos. Entonces, o prorroga los vencimientos o entramos en... Si entramos en default, pasamos... ojo que para el mundo nosotros somos defaulteadores seriales, ¿no? Claro. O sea, sería el 10º default desde que somos grandes, digamos, ¿no? Y entonces, ser defaulteador es ser un paria en el mercado internacional, no va a haber crédito, no va a haber financiamiento del comercio exterior, por lo tanto la recesión va a ser mayor y el ingreso real de los trabajadores cae, obviamente en dólares, ¿no es cierto? Porque el peso argentino va a valer mucho menos de lo que vale ahora, ¿no? Sí, es como estar jugando al estanciero, papelitos que no tienen valor. La peor situación es el default, ¿no? Absolutamente. Y dentro de este panorama, ¿cuál es la mejor negociación que se podría llegar a obtener? La mejor negociación que se pudiera obtener es la que nos acepten razonablemente, y bueno, esto implica que algún corte, alguna baja del capital van a aceptar, algún periodo de gracia van a aceptar, pero no mucho más que eso, porque... ¿Y es suficiente? Bueno, depende del plan, de nuevo, yo no conozco el plan. Claro, el tema es que no tenemos el plan, y ahí volvemos a la encerrona. Claro. Estamos poniendo el carro delante. Sería muy imprudente de parte mía decir cuál va a ser el futuro si no conozco lo que van a hacer. No somos muy ortodoxos, digamos, porque esta gente tiene la teoría, ellos llaman teoría moderna monetaria, yo no sé dónde la sacaron, y que sostienen que la emisión monetaria no genera inflación, que lo que genera inflación son los especuladores formadores de precio, y por lo tanto la solución ¿cuál es? Controlar los precios. Pero eso nunca fue exitoso en el mundo. Pero claro, bueno, es arcaico el pensamiento, es patológico. Pero bueno, yo le digo lo que están haciendo. Ahora la inflación baja. ¿Por qué está bajando? Porque el INDEC tiene el 80% de la canasta controlada. Claro. Yo digo, esperemos al día 181, ¿no? A ver qué pasa. Día 181 cuando se acaba el plazo de los precios controlados, ¿no? Entrar en precios controlados es fácil. Lo que es difícil es salir. Hermosa salió la charla y muy esclarecedora, bueno. Luis. Y gracias por atendernos, les mando un abrazo muy grande y esperemos que la próxima vez nos encuentre con un plan que sepamos y por lo menos una lucecita al fondo del túnel. Seguro, muchas gracias. Un abrazo. El economista Luis Palma Canet, también interventor internacional en deudas entre privados, estados, alguien muy avesado en la materia. Cuando faltan 12 minutos para llegar a las...